del tercer grado de primaria el día de hoy para trabajar un tema más de este mundo maravilloso de la gramática normativa. El tema del día de hoy, diptongos y triptongos. Observemos en esta primera parte de la sesión estas 5 letras que nos llaman mucho la atención y con tanto color están saltando a nuestra vista. ¿Cuáles son? Muy bien, las 5 vocales. ¿Qué tienen que ver con el diptongo y el triptongo? Pues bien, vamos a ver de que en algunos casos estas 5 vocales van a estar, como vemos aquí, juntitas entre sí, ya sea entre 2 o entre 3, combinándose de diferentes maneras. Y he aquí que vamos a formar y vamos a desarrollar lo que se conoce como diptongos y triptongos. Observemos, en primer lugar, antes de entrar en detalle, recordar o quizás recién conocer que en el caso de las vocales que acabamos de observar, hay una clasificación que es muy importante tener en cuenta. Aquellas que se conocen como abiertas y aquellas que son llamadas cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Aquellas que vamos a identificar con la V y la A. Tenemos en este caso las que al ser pronunciadas hacen que nuestra boca se abra un poco más que las dos que están debajo llamadas cerradas. Al pronunciar la A, la E y la O, nuestra boca está abierta, unas más que otras, pero abiertas. Si las comparamos con las cerradas I y la U, notaremos que nuestra boca está prácticamente cerrada, apenas dejando un pequeño paso para que estas dos vocales suenen. Entonces, son vocales abiertas aquellas que por ser pronunciadas nuestra boca se abre más, y son cerradas aquellas que nuestra boca tiene menor abertura y por lo tanto tienen una pronunciación propia. En este caso consideremos el sonido y la pronunciación. Entonces ahora veamos en este primer caso los diptongos. Cuando hablamos de diptongos, hablamos de dos vocales que se unen en una sola sílaba cuando dividimos una palabra en estas partes. Y esto se da en 3 casos particulares. El primero de ellos, cuando la primera vocal es cerrada y la segunda es abierta, ¿no? O sea, la primera puede ser la I o puede ser la U y la segunda cualquiera de las 3, la A, la E o la O. Tal es el caso, por ejemplo, si vemos edificio. Edificio, ¿no? En cio tenemos que hay una vocal cerrada y una vocal abierta. Tenemos aquí un diptongo. En guante pasa lo mismo, guante, ¿no? La primera abierta y la segunda cerrada. Tenemos en este caso también diptongo. El segundo caso es lo inverso, lo contrario al primero. Quiere decir que ahora la primera sílaba es abierta y la segunda cerrada, ¿no? Contrario al anterior. Paisaje, ahijado, carey. Profe, la H está en medio en la palabra ahijado. ¿Cómo es eso? A ver, notemos que al ser pronunciada la palabra ahijado en esa sílaba ay, nada más suena la A con la I. Eso quiere decir que la letra H que está en medio de las dos no tiene sonido. Y entonces, a pesar de que está en medio, en el sonido no existe. Y por lo tanto, al no haber sonido de la H, el diptongo se observa en el sonido, porque eso es lo que cuenta, el sonido. Ay, ajá, la A y la I, como paisaje. Y en carey, la letra Y también tiene ese detalle, que al ser una consonante, para este caso tiene sonido de vocal I, y por lo tanto se le considera como si fuese esa vocal cerrada. Carey, I, diptongo. Y el tercer y último caso es diferente a los otros dos anteriores. Aquí solamente las dos vocales que se unen son cerradas, es decir, la letra I o junto con la vocal U.
O por el contrario, ¿no? Primero la U y después la I. Cualquiera de las dos combinaciones consideran que hay también un tercer caso de diptongo. Tenemos en Piura, en influido y en viuda. Ahora veamos el siguiente tipo de reunión de vocales, el triptongo o los triptongos. A diferencia del caso anterior, donde los diptongos solo consideran dos vocales, los triptongos, su nombre lo indica ya, triptongos indica que considera tres vocales. Para ello debemos considerar la siguiente combinación. En medio de las tres está la vocal abierta, que puede ser la A, que puede ser la E, que puede ser la O. Y a los costados, antes y después, cerradas las dos, ya sea la I o ya sea la U. Veamos los tres ejemplos que aquí acompañan esta parte del tema. Apreciáis. Noten ustedes que en medio está la vocal abierta A y a los costados las dos son cerradas. Igual para wow, en medio la A y a los costados las cerradas. Y en Paraguay, en medio la A, cerrada abierta mejor dicho, y a los costados las vocales abiertas. Entonces aquí se están formando los llamados triptongos. Tomemos en cuenta las siguientes consideraciones. Ya anticipamos algunas de ellas por si acaso. Primero, la letra Y, la consonante Y, no es vocal, pero cuando se ubica al final de una sílaba, suele y generalmente suena como una vocal. La vocal I equivale a esa vocal y por lo tanto puede formar diptongo o triptongo. Tal es el caso de virrey, ei, de virrey, ei y guayco, guay. Noten ustedes que la letra Y suena como vocal I y eso es lo que cuenta. También consideramos que cuando la vocal abierta, por razones de la regla general de tildación, lleva una tilde, ¿sí? Mientras esté en la vocal abierta, el diptongo se mantiene. Pero si esa tilde, ese acento, cae en la vocal cerrada, ese diptongo se disuelve. Y entonces, mientras esté la tilde en la vocal abierta, ahí tenemos diptongos. El siguiente caso tiene que ver con lo que se conoce como diptongos falsos. ¿Por qué son falsos? Porque en la escritura, a la vista, se puede observar que están allí una vocal cerrada y otra vocal abierta, la U y la E. Y aquí en cieguito, la U y la I, las dos son cerradas. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre? Aparentemente tenemos que hay diptongo. Se cumple, ¿no? Como el caso 1, donde la primera es cerrada y la segunda abierta. Entonces, pareciera que sí hay diptongo, pero si pronunciamos, la U no tiene sonido, y como no hay sonido, no hay diptongo. ¿Por qué razón? Porque el diptongo considera la pronunciación. Lo mismo pasa para cieguito. Solamente suena la I y la U no ocurre eso. Claro, en la sílaba cie, claro que sí hay un diptongo. Pero en gui no lo hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la U no suena. Y la H, como vimos en el caso de ahijado, la H cuando aparece en medio de dos vocales abiertas cerradas, no va a impedir que haya presencia de diptongo. Recuerden, ¿por qué? Porque lo que cuenta es el sonido. Y por lo tanto, si yo digo ahuyentas, dice au, como ahijado, ¿no? En ambos casos, la H está en medio de las dos vocales, pero en el sonido no existe. Y por lo tanto, sí hay diptongo. ¿Por qué? Porque la primera es abierta y la otra es cerrada. Es decir, se da la combinación del diptongo. Y así esté la H, como no suena, no se le impide que haya un diptongo. De acuerdo a esto, ustedes van a trabajar, ¿ya?, esta actividad. Les estoy proponiendo dos bloques, dos preguntas. La primera, que tiene que ver con los diptongos, y la segunda con los triptongos. En la primera, ustedes dividirán, separarán las palabras en sílabas. Y allí donde esté presente el diptongo, ustedes simplemente la van a encerrar a manera de reconocimiento. Veamos el caso de sauce. Sauce se divide en dos sílabas, sau y se. Noten que en la sílaba sau hay un diptongo. La primera abierta, la segunda vocal cerrada. Entonces, como hay diptongo, encierro para mostrar que en esa sílaba está el diptongo. Y si tengo la palabra cuento, también lo separo y sale que
tengo dos sílabas, cuen y to. Y notaré que en la primera sílaba está presente el diptongo, en la U y en la E, cerrada, abierta. Diptongo, lo encierro. Pues hagan la misma observación para las otras palabras. Y en el segundo bloque, ¿sí?, leeremos cada oración y luego identificaremos dónde está presente el diptongo, es decir, tres vocales juntas. Por ejemplo, en la A dice, el gato en el techo dice, miau. Ah, dice miau. Entonces tenemos que está la I, la A y la U. Tres vocales. Y por lo tanto ahí tengo yo el triptongo. En Paraguay es un país americano. Pues bien, notaré que en la palabra Paraguay está la U, la A y la I. Aunque me digan que es la Y, pero su sonido es de una I. Y por lo tanto se le considera vocal y por lo tanto también hay un triptongo. Paraguay. Pues bien, hacen lo mismo ustedes en este ejercicio, tanto para uno como para otro, y nos encontramos en la siguiente sesión. Un saludo a papito y a mamita y hasta luego mis pequeños niños.